¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Ahora los sectores de los comerciantes y otros sectores sociales del país exigen la abrogación de la Ley 1386, que es una ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, al igual que el proyecto de ley anulado por el propio gobierno en semanas pasadas. Pero esta ley ya había sido incluso promulgada por Luis Arce Catacora. ¿Por qué exigen la anulación en Bolivia de esta ley? Varios sectores le exigen al gobierno la abrogación de la ley 1386 contra la legitimación de ganancias ilícitas que entró en vigencia desde el 16 de agosto de este año. Escuchemos la palabra oficial del Estado por medio de la gestora pública, que de forma oficial explica que esta ley no tiene gran diferencia con el decreto 218 de legitimación de ganancias ilícitas anulada. Escuchemos y luego continuamos. Usted es el gerente de la gestora pública, ¿no? Los malvados que nos están queriendo quitar nuestras jubilaciones. No tanto como eso. Pero usted en el futuro... Queremos mejorar las jubilaciones. Eso era. Ojalá. Y los 4 pesos que yo recibo, ojalá sean 5 en algún momento. Bien. Pero ustedes, es decir, hay varias personas que conocen el tema de ganancias ilícitas, etcétera, que han sido designados como voceros del gobierno para explicar a la población esto. ¿Eso es correcto, sí? Así es. Estamos acá para que podamos conversar sobre la ley, en realidad, de la estrategia de lucha contra la legitimación de ganancias. Bien, recién algunos periodistas como yo, por ejemplo, estamos empezando. Imagínense, yo debería saber bastante el tema. Debo reconocer con vergüenza que no es mi fuerte esto de finanzas y del derecho, pero recién estamos averiguando que una había sido la Estrategia Nacional de la Lucha, la Estrategia Nacional de Lucha, y otra muy distinta, la que acaban de retirar, la Ley de Legitimación. Son dos cosas absolutamente distintas, aunque no he visto cosas muy distintas. ¿Qué me dice usted? Bueno, en realidad son distintas en cuanto al objeto, ¿no? En realidad el proyecto que se ha retirado establecía algunos aspectos más operativos, ¿no? En cambio, la ley 1386 es una ley vigente. Lo que hace es establecer la estrategia de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo, ¿no? Si me permites, Mario, en esencia, para explicar, en el fondo es muy sencilla, ¿no? Lo que pasa es que hay que establecer una conexión precisa entre los delitos precedentes y las ganancias ilícitas. En otras palabras, lo que sanciona la ley, lo que busca establecer un procedimiento para estos temas, tiene que ver con las ganancias generadas por narcotráfico, por corrupción, por trata de niñas y niños, es decir, por el tráfico de seres humanos. Todos ellos tipificados como delitos. Entonces, el propósito de esta estrategia es combatir, generar acciones para que las ganancias, para que el flujo de dinero generado por estas actividades ilícitas no entre al circuito financiero, lo que comúnmente o en la jerga común llamamos blanqueo de capitales. En ese sentido, y esto es muy importante, no se trata de sancionar al pequeño comerciante, al transportista, al empresario, al constructor, nada, porque ellos hacen sus actividades totalmente lícitas. A lo que se persigue, a lo que se busca sancionar, es a aquellas ganancias que intentan legitimarse. Legitimarse quiere decir entrar a la vía formal, que en vez de que sea un dinero mal habido, se convierta, por así decirlo, en un dinero en circulación. Entonces, eso los delincuentes todo el tiempo intentan hacer, de tal manera que puedan generar un mecanismo mediante el cual pues puedan legitimar estas ganancias.
Bien, bien, no, yo lo tengo claro, es decir, acabo de recibir todo el proyecto que internamente estaban manejando ministros, autoridades como usted, etcétera, y es una declaración de lindas y buenas intenciones, no tengo duda de eso. ¿Quién se opondría a la legitimación de ganancias ilícitas? Claro, el narcotraficante tiene que oponerse, va a decir, ¿y por qué? No, cosas así. Pero hay un factor, don Jaime Durán, es el factor humano en Bolivia. Por ejemplo, estoy viendo que han tratado de meter el asunto, o ya está, el asunto de las escuchas telefónicas. Dice, tiene el objetivo de obtener información y es utilizada para conocer los planes de grandes organizaciones criminales y descubrir delitos que atentan contra la vida de las personas, etcétera. Usted lo conoce de memoria. El factor humano. El tema es que ¿quién va a autorizar eso? No dice la ley, tiene que ser autorizada por un juez que ya estaba en la ley Blattman hace muchos años. Tiene que estar autorizada por un juez y solamente puede conocer el contenido del juez. El asunto es que a mí me pinchan por cualquier circunstancia y van a descubrir todos los movimientos, lo que hablo mal del gobierno o lo que tengo un par de amantes, una cosa así. Y eso no está bien. Es decir, el Estado tiene que regular absolutamente cosas delicadas como las escuchas telefónicas, ¿o no? Bueno, a ver, ahí hay que ser muy, muy claro, ¿no? Por si acaso, la ley vigente 1386 no autoriza. Y en ese sentido, por ejemplo, es muy claro porque dice, se harán las consultas pertinentes al Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? ¿Por qué se establece este tema? Porque no debemos olvidar que nuestra Constitución es garantista. En otras palabras, se garantiza el derecho a la propiedad privada, el derecho a la intimidad, y entonces en ese sentido no es adecuado que cualquier persona, llámese Estado o no, que pueda realizar escuchas telefónicas, ¿no es cierto? Entonces es importante aclarar que eso no está vigente y no se lo va a hacer. Ahora, ¿cuál es el espíritu? Y eso es importante verlo para entender cómo funciona el Estado. No debemos olvidar que el Estado tiene como función sancionar aquellas actividades ilícitas. Y en ese sentido yo he sentido, te soy franco, una suerte de desinformación, por ejemplo, que esta ley va a servir para todo, ¿no es cierto? O sea, de pronto tienes más plata, te vamos a investigar. O qué sé yo, en algunas cosas decían, eres opositor y te vamos a investigar. No, eso es totalmente falso, no es el objeto de la... No se trata de una ley que por cualquier cosa se investigue. Lo que hay que entender es precisamente esta conexión que existe entre los delitos y lo que significa la legitimación de ganancias. Y creo que, por ejemplo, cuando se da una explicación de este tipo, ya se puede entender qué es lo que se quiere hacer. No es indiscriminado. La norma no abre, y en eso hay que ser muy claros, la norma siempre es precisa en relación al ámbito de acción de lo que se tiene que hacer. Y en ese sentido, yo más bien llamo a la tranquilidad a la gente. La ley 1386 no autoriza que se hagan escuchas telefónicas ni nada de eso. ¿Por qué? Porque es un derecho constitucional, el de la privacidad. Exacto, es derecho constitucional la privacidad. Me estoy preguntando cómo el ministro de Gobierno habrá obtenido la información del movimiento de préstamo de la presidenta Áñez. Préstamo de $60,000. Es decir, ojalá se hubiera prestado $20 millones. $60,000, un préstamo. Eso es lo que me preocupa. Agarra el ministro de Gobierno y muy suelto de cuerpo, agarra y dice, se ha prestado $60,000. Y por favor, no entiendo eso, no entiendo. Yo puedo haberme prestado $3,000 o 20, etcétera, y el ministro de Gobierno no tiene por qué saberlo, ¿o sí? Bueno, la verdad no conozco el caso específico, pero digamos, si uno lo ve en general, tienes toda la razón, ¿no? Por ejemplo, a ver, un poco la desinformación que ha ocurrido, ¿no? Ocurría que de pronto yo me presto de mi hermano, ¿no es cierto? Me ha prestado $10,000 porque voy a comprar un departamento.
No hemos firmado nada, ¿no es cierto? Porque entre hermanos es así, entre familiares te entregan. Y con eso he comprado mi pequeño departamento. Esa no es una operación ilícita, no es una operación que se tenga que investigar. Lo que ocurre, y para poner el contraejemplo si se quiere, por ejemplo, me hace una transferencia Perico de los Palotes, que está siendo investigado en Brasil por su vinculación con el primer comando de la capital, digamos, un grupo irregular. Entonces, él me hace una transferencia, momento. Entonces, ahí se levantan las alertas y se dice, esta es una transferencia irregular, porque esa persona está investigada y naturalmente me van a decir, oye, ¿por qué usted está teniendo negocios con Perico de los Palotes? Entonces, así funciona, es decir, relacionados con los delitos. Después, el tema de privacidad, el tema de respetar el debido proceso, porque ahí hay que tener mucho cuidado. He escuchado informaciones que decían, con esta ley nos van a casas, nos van a quitar nuestros autos, van a abrir nuestras cuentas bancarias para nada. Y ahí es importante entender que, por ejemplo, en mi sistema financiero opera el secreto bancario, ¿no? Y eso, por si acaso, opera en todos los sistemas financieros del mundo. ¿Por qué razón? Porque las transacciones son privadas y se requieren los mecanismos, los procedimientos que tienen que ver con el debido proceso, es decir, el respeto de las garantías constitucionales cuando se tenga que hacer una investigación. Eso también prevé, y ojo, no es a partir de esta ley. En realidad, la tipificación de lo que significa ganancias ilícitas viene desde el año 1997. Bueno, nuestro Código Penal viene desde 1834, ¿no? Pero en 1997 se introduce en el artículo 185 la tipificación de lo que significan las ganancias ilícitas provenientes del narcotráfico, de la corrupción, de la trata precisamente de personas, etcétera. Todas ellas actividades ilegales. Pero, ¿qué ocurre con nosotros? El 99% de los bolivianos, o sea, casi todos, hacemos nuestras actividades legales, y ahí no importa el tamaño. Si de pronto yo soy un constructor que ha arriesgado su capital, se ha prestado de los amigos para construir un edificio y he ganado, por así decirlo, $2 millones, bueno, pues es una ganancia lícita, no tengo nada de qué preocuparme, eso no va a ser investigado, es algo que estoy haciendo bien. Y en ese sentido, yo convoco a que la población se sienta tranquila, el pequeño comerciante, el transportista que tiene su auto, en fin, como somos todos, que tenemos unas cuantas cositas que hemos hecho producto de nuestro trabajo, y eso no tiene por qué ser investigado, porque, reitero, casi todos los bolivianos, como en todas sociedades, no faltan algunos pícaros que quieren hacer negocios ilícitos, pero la gran mayoría de los bolivianos no hacemos actividades ilícitas. Así, sí. Bien, don Jaime Durán, me imagino que tiene usted en sus manos, en su computadora, el plan de acción de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas. Yo la tengo, usted sabe que me han enviado buenos amigos que tengo en el gobierno, en serio, 32 puntos que me los han enviado. Si no lo tiene, se lo envío en este instante, no tengo problema, pero lo debe tener, obviamente, ustedes que son los voceros están manejando esto. Debo ir a un cortecito, pero luego del cortecito, por favor, quisiera que vea el punto 14, las técnicas que serán utilizadas para escuchas telefónicas, para entregas vigiladas, por ejemplo. Y hay algo que me ha preocupado, el 21, mejora de la regulación. Aquí dicen que hay entidades que incumplen todo el asunto de regulación financiera, entidades bancarias, que son muy interesantes, muy interesantes. Por ejemplo, no había visto eso, que en el tema de entregas vigiladas y agentes encubiertos lo autoriza un juez. Sí, lo dice acá, un juez lo debe autorizar. Habla también de que los bienes mal habidos serán decomisados y que lo incautado beneficiará al público. El tema que me preocupa un poquito es mejorando la regulación, que es el número 21. Dice, a pesar de que existen medidas para que las cuentas no sean utilizadas por delincuentes, hay entidades que incumplen estas medidas. Por ello se debe contar con sanciones. ¿Es cierto? Hay entidades financieras, bancos, que dirán, ok, no me diga de dónde sacó sus $100,000 y no hay problema. ¿Habrá de esas cosas o es una excepción, simplemente alguna regla que se ha omitido? Bueno, en todo caso apunta a la excepción, ¿no? No debemos olvidar
que estas actividades delincuenciales no dejan un rastro específico, ¿no es cierto? O sea, no va, digamos, un narcotraficante y dice, mire, ¿sabe qué? Voy a depositar $200,000 y esto es producto de la venta que he hecho a Brasil. O sea, no existe eso, un poco para que me entienda la gente, ¿no? Sino lo que intentan hacer es precisamente disimular este tipo de transacciones. Por ejemplo, van a comprar un inmueble, van a comprar vehículos, en fin, van a tratar de generar un proceso de no transparencia a estos recursos. Entonces, el acápite que acaba de ver se refiere a la mejora de los mecanismos de control, pero no en el sentido de que exista un banco que voluntariamente o porque quiera meterse en ese tipo de cuestiones lo está haciendo, ¿no es cierto? De hecho, en realidad, las políticas del sistema financiero en Bolivia, las políticas del sistema bancario, las políticas internas son muy claras y transparentes. El sistema financiero boliviano es solvente y reconocido en el mundo precisamente porque tiene ese tipo de prácticas, y cualquier banquero que ustedes entrevisten o que conozcan les va a ratificar lo que estoy diciendo. Pero excepcionalmente lo que ocurre es que puede uno por error recibir dineros mal habidos, que es lo que nos puede pasar a cualquiera, ¿no es cierto? De pronto nos pagan con algo que no es de un origen regular y nosotros no sabemos. En ese caso, estamos en calidad de víctimas. Entonces, ese acápite está destinado a mejorar la regulación, a hacer que podamos realizar el seguimiento a ese tipo de actividades mediante el uso de la inteligencia financiera. Eso quiere decir realizar la trazabilidad. Pues en eso, por ejemplo, organismos internacionales son muy hábiles para poder establecer cuándo estos dineros son mal habidos. Solo para dar un ejemplo, si ustedes recuerdan el sonado caso del exministro Arturo Murillo, lo que hizo el FBI norteamericano fue precisamente hacer un seguimiento al movimiento de las cuentas bancarias que él tenía, y lo que detectó es que precisamente existían dineros que se estaban intentando legitimar dentro de la legislación norteamericana, ¿no es cierto? Pero eso claramente es un delito y de eso está siendo acusado precisamente el exministro. Más o menos a esto se refiere en el sentido de mejorar la regulación, es decir, en manera alguna, y eso hay que descartar, no se está diciendo que los bancos estén operando mal. De hecho, el sistema financiero opera muy bien, pero existen estas excepciones precisamente porque estas organizaciones criminales evolucionan y siempre intentan superar los controles que establecen los estados y los propios bancos. Ajá. Bien, Estados Unidos es un país serio en ese contexto. Hace un año que estuve por Nueva York, un poco más, intenté pagar en efectivo una cuenta de hotel en Nueva York, y la encargada me dice, ¿está usted loco? Pues son $70, señora. No, tarjeta de crédito. Sí, tenías razón. ¿Había habido una regulación? No, nada, no hay operaciones en efectivo allá, por ejemplo, en cosas grandes, hoteles y cosas así. Bolivia, tengo la impresión que es otra cosa. Y estoy recordando, por ahí no ha visto la película Zona Sur, de mi amigo Juan Carlos Valdivia, donde llega en un momento dado una compañera con un maletín y le compra la casa en efectivo. Hay muchas operaciones así. Se compran casas en efectivo, comercios llegan con su atadito y le meten 50, 60, 70 mil dólares. Hay gente que está sospechando que la intención del gobierno de cooptar derechos reales lleva a que cualquier transacción se haga mediante la bancarización. Van a apuntar eso, yo no digo esté malo, que está mal, me parece parte de la transparencia, pero van a apuntar a eso, por ejemplo, que todas las operaciones grandes se hagan mediante la banca. Bueno, a ver, ahí hay que ser claros, ¿no es cierto? Las transacciones en efectivo están permitidas y están garantizadas. Es decir, yo puedo ir a cualquier comercio, pagar mis impuestos o lo que sea con dinero en efectivo, o para utilizar el ejemplo de la película, ¿no es cierto? Que es muy común, por cierto, ¿no? Yo quiero comprarme una casa y llevo en una maleta, ¿no es cierto? Primer elemento. Segundo elemento, evidentemente hay una política de promoción, y esto es importante, de inducción a la gente a que utilice los servicios bancarios. Pero esto tiene que ver fundamentalmente con la seguridad. Si uno revisa, por ejemplo, la prensa,
Todos los años existen noticias en relación a personas que han sido asaltadas, sacando dinero del banco, llevando en maletas, etc. Entonces, las transacciones financieras mediante bancos son más seguras. Eso es evidente y forma parte de una cultura de educación financiera. Pero eso no debe confundirse, y esto es muy importante, con que exista la intención de que todas las transacciones se realicen por el sistema financiero, ¿no? Reitero, es más cómodo, es más seguro. De hecho, por ejemplo, ahora gran parte de la gente anda con 20, 40, 50 bolivianos en el bolsillo y el resto hace sus transacciones con la tarjeta, con el celular, mediante el internet, etcétera, ¿no? En manera alguna se trata de ver estas operaciones. Pero además, en términos de lo que significa la ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, el hecho de que yo compre mi casa ya llevando, digamos, 50,000 o 100,000 dólares en una maleta no tiene nada de ilegal, no es una cosa que va a ser investigada. ¿Por qué razón? Porque, de nuevo, hay que entender la conexión entre las ganancias ilegítimas y los delitos relacionados con estas ganancias ilegítimas. Si ese dinero no proviene del narcotráfico, no proviene de la corrupción, la gente tiene que sentirse totalmente tranquila. He escuchado, por ejemplo, por ahí que decían vamos a hacer una distinción entre los comerciantes minoristas y mayoristas. No, para nada. En realidad, el comerciante gremial, el que hace sus transacciones, ojo, pueden llegar a grandes volúmenes, ¿no es cierto? Porque si uno ve una feria como la 16 de julio de la Uyustos, donde se realizan grandes transacciones, uno va a encontrar que la gente hace economía, y esa economía está garantizada, no va a ser motivo de persecución, no es que vamos a empezar a sospechar de todo el mundo de por qué tiene plata, de por qué se ha comprado su casa. No va a existir nada de eso. Yo más bien pienso que esta paranoia subjetiva que se ha generado, ¿no es cierto?, inducida por ciertos mensajes que no son los correctos, en realidad deben superarse y entender que el objeto de la ley no es ese. El objeto de la ley es que persigamos las ganancias ilegítimas. Pero además, ahí también he escuchado, me decía un amigo, pero ¿qué pasa si me denuncian y de pronto me empiezan a investigar? Bueno, ahí es el ejemplo como ocurre con cualquier persona. Por ejemplo, si alguien me denuncia a mí por robo, digamos, yo voy a decir, bueno, no soy un ladrón, voy a decir. El fiscal va a ver, va a cotejar las pruebas y va a decir, sí, evidentemente, señor, usted está denunciando en vano. Así opera la ley. O sea, no es que a simple requerimiento se va a decir, sí, esta persona tiene que ser investigada y vamos a quedarnos con todas sus cosas, ¿no? De hecho, en realidad, como nuestra Constitución es garantista, y esto es importante recalcarlo, incluso para la justicia es tremendamente complicado actuar en situaciones donde hay una suerte de proporción ya material, es decir, se observa con claridad que ha habido un delito, ¿no es cierto? Pero a veces los abogados utilizan este tema de la Constitución garantista para establecer argucias, ¿no es cierto? En realidad, la forma en la que está estructurado nuestro sistema judicial es que preserva bien los derechos y el debido proceso de la gente. Ahora, en lo específico pueden existir algunas cuestiones ya más reales, ¿no es cierto? No voy a querer mostrar que todo funciona bien, pero al menos en lo que significa el diseño institucional está construido de esa manera. Bueno, en verdad yo lo que he visto de la ley tiene pues todas las garantías que pueda otorgar. Sería bueno que la ley agarre y diga todos los opositores serán investigados. No dice eso la ley para nada. Hay gente que puede sospechar eso, pero hay una cosilla que puede preocupar a cierta gente. Yo, que soy un tipo X y vendo mi departamento bonito a un periquito que había estado metido en el narcotráfico, le vendo mi departamento a esa persona. No voy a caer en calidad de sospechoso, es decir, de buena fe vendo mi departamento a un narcotraficante o a un corrupto, etcétera. No voy a caer en la tipificación, no voy a entrar en el marco de la sospecha, en la buena fe de haberle vendido mi casa a un precio, digamos, medio raro. La ley no hace esas distinciones, por lo que he visto. Bueno, lo que ocurre es que ahí el debido proceso está claramente establecido dentro de la economía jurídica, ¿no? Por ejemplo, en el caso concreto
de que vendas un inmueble, digamos, un departamento a un narcotraficante, lo voy a poner de esa manera, ¿no? Y en realidad ahí la figura en la que caerías sería la de víctima, ¿no? La víctima precisamente porque no has tenido una participación directa sobre los temas de los cuales se está sindicando. En realidad, ahí la economía jurídica, y esto es importante que entienda la gente, ¿no? Porque a veces llegamos a pensar que el Estado o cualquier persona nos pueden arrestar por cualquier cosa, ¿no? A veces llega uno a pensar, estoy andando por la calle y me van a arrestar, o un día van a venir a mi casa y se van a entrar. No, no funciona así, precisamente por nuestra Constitución y todo el marco legal que se tiene, ¿no? Los abogados esto lo entienden perfectamente. Por ejemplo, cuando existe una vulneración flagrante respecto a mis derechos constitucionales, activo la acción de amparo constitucional. O en el ejemplo en el que yo de buena fe haya hecho esas transacciones, yo voy a estar en calidad de víctima, no de sindicado. Y eso es importante entenderlo, porque algunas veces yo noto que alguna gente piensa que si por decir este dinero mal habido, a mí me han engañado, yo más soy cómplice. No. ¿Por qué? Porque lo que hace la ley y las autoridades llamadas a cumplir operan bajo el principio de verdad material. ¿Qué quiere decir? Que la acusación, lo que se está diciendo, tiene que probarse. Y eso es un avance en la legislación de todos los países del mundo, ¿no es cierto? Por esas razones que operamos, pues, bajo el principio de inocencia. Eso quiere decir que todos somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario. Y para demostrar lo contrario, tiene que haber una verdad material. En el ejemplo que tú me das, por ejemplo, si quieren a mí acusarme como sospechoso, el conjunto de elementos de prueba material tienen que demostrar que eso es así. Si no es así, lo que va a existir es lo que técnicamente se llama un sobreseimiento. Y en ese sentido, la gente tiene que sentirse totalmente segura, como lo estamos en la mayoría de las transacciones que realizamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, los que nos han comprado un departamentito con un préstamo bancario, lo que hemos hecho es ir al banco, mostrar nuestros papeles, ver de dónde estamos sacando los recursos de un ahorro, de un préstamo, etcétera. Y en general son operaciones fáciles, son operaciones que están garantizadas y en ese sentido no tiene que existir ningún temor de la gente en el sentido de que va a ser perseguida, amedrentada. Es el caso, por ejemplo, de los que tienen una línea ideológica opositora al gobierno. O sea, el opositor no es delincuente, el opositor no es narcotraficante, no, es una persona que tiene distintas ideas. Ahora que todas sus actividades económicas son lícitas, las está haciendo y por lo tanto no tiene que sentirse perseguido. No es la idea, no hay un solo acápite que diga vamos a investigar a todos los que tengan una línea ideológica diferente a la del gobierno. Eso no existe y no hay un solo acápite que diga eso, como bien tú le reconoces, Mario. Sí, don Jaime Durán, le agradezco muchísimo, realmente una explicación más coherente nos ha dado. Ahora, obviamente, es una ley en el país de las maravillas, sabemos que hay garantías, pero sabemos que hay un juez que te va a congelar los bienes, seas culpable o inocente hasta que le venga en gana. En todo caso, sí, sí, la ley tiene que ser, obviamente, garantista. La ley tiene que ser transparente. Otra cosa es su aplicación, lo que dije, el factor humano. Pero bueno, eso se ve en la autopsia y nomás. Doctor Durán, le agradezco muchísimo esta participación en el Café de la Mañana. Mario, muchas gracias y buen día. Esas son las explicaciones que terminan confirmando que en los hechos la ley de legitimación de ganancias ilícitas sigue vigente. Luego de las intensas protestas en varias ciudades del país, el gobierno determinó desechar el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, la Ley 218. Sin embargo, esto no cesa el malestar de muchos sectores que consideran que la Ley 1386, que ya había sido aprobada anteriormente y actualmente está en plena vigencia desde el 16 de agosto de este año, debe ser derogada. A continuación, explicamos algunos de los aspectos más importantes sobre esta polémica ley que argumentan los sectores en protesta
y por qué la defiende el gobierno. La Ley 1386, cuyo nombre completo es de Estrategia Nacional contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, consta de 7 artículos, 3 son los que causan especial preocupación. El cuarto y quinto alarman a los sectores movilizados por las facultades que otorgan al Ejecutivo y a la Unidad de Investigaciones Financieras, UIF, para requerir información. Las entidades involucradas en la ejecución de acciones de la estrategia deberán reportar los avances y proveer a la Unidad de Investigaciones Financieras la información que sea requerida para esta entidad, señala el artículo 4, mientras que el quinto indica que el Consejo Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo aprobará el cronograma de ejecución para las acciones previstas en el programa de acción. Por último, y quizás el más cuestionado, el artículo 7, que abre la posibilidad de realizar ajustes mediante decretos, es decir, permitiría al presidente realizar cambios libremente a la legislación, algo que preocupa a muchos por considerar que puede fácilmente derivar en abuso de poder. La legislación también causa especial susceptibilidad en sectores informales que sienten que la ley podría ser usado en su contra a través de las nuevas y fortalecidas atribuciones que se le dan a la Unidad de Investigaciones Financieras, que podrá iniciar investigaciones de oficio y ya no requerirán de un registro de operaciones sospechosos ni requerimiento de la autoridad competente. Desde el gobierno, por otra parte, han señalado que esta norma no tendría por qué perjudicar al sector de los comerciantes ni al sector gremial, que tampoco será utilizado como un instrumento de persecución política y servirá únicamente para proteger al Estado y su economía de los actos delictivos. El gobierno además ha convocado al diálogo para elaborar la reglamentación y, al igual que con el anulado proyecto de ley, ha calificado de fracaso las movilizaciones que sin embargo se mantienen como latente posibilidad de nuevas tensiones. Los gremiales, por su lado, mantienen la emergencia por esta ley 1386 y los cooperativistas proponen cambiar el artículo 7. Los representantes de los gremiales en La Paz y el Alto informaron este martes que ese sector continúa en estado de emergencia en demanda de la abrogación de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo. Informaron que el jueves definirán en un ampliado en Santa Cruz nuevas medidas de presión. En tanto, la Confederación de Cooperativistas de Bolivia, CONCOBOL, pide modificar el artículo 7 de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y no la abrogación como otros sectores. Asimismo, expresó que su demanda no tiene tinte político, puesto que no son azules y mucho menos pititas, aclararon. Respecto a la Ley 1386, seguimos en estado de emergencia. Solamente nos hemos dado un cuarto intermedio porque el gobierno dice que va a socializar. Pero nosotros no estamos viendo la socialización, estamos viendo la abrogación directa, declaró Toño Ciñani, dirigente de los gremiales de El Alto. Hay preocupación por esta ley. Al parecer termina siendo la misma ley ya anulada en la Cámara de Diputados. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto. ¿Realmente el gobierno estará planteando esta ley con el fin de proteger al Estado o es una ley para perseguir a los enemigos políticos del movimiento al socialismo? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de la Ley 1386, que es una ley de estrategia nacional de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas
y financiamiento al terrorismo. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.